pequeña introducción a este tema. Y en este video vamos a ver qué son los vectores. Pero para ver los vectores, pues tenemos que saber qué son las magnitudes. ¿Por qué? Porque el vector es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece como en japonés, pero ya les voy a aclarar qué es una magnitud. Y pues de una vez, aquí tenemos algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos unas magnitudes que para cada magnitud, como todas las magnitudes son las que se pueden medir, pues se tiene que definir una unidad para su medida. Y esa medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ¿por qué? Porque se puede medir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo para la longitud? En física el símbolo es la X y la unidad en el sistema internacional son los metros, ¿sí? Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas, ¿sí? Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial en el sistema internacional son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé, ¿sí? El tiempo es otra magnitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se puede medir. ¿Cuál es su símbolo? La letra T, y la unidad en el sistema internacional son los segundos, ¿sí? Entonces el tiempo se puede medir en segundos. Obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa, la unidad son los gramos, y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se puede medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit y bueno, muchas otras unidades, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que las magnitudes son todas las que se puedan medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Primero, las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso ya sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es el área. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan el área, yo puedo decir exactamente, un terreno tiene un área de 50 metros cuadrados y con esto ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y 12 kilogramos es aquí y en cualquier país. Ustedes pueden ir a cualquier país y dicen 12 kilogramos y cualquiera les va a entender. O el tiempo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar con su número y su unidad. Sí, en este caso la unidad que yo utilicé fueron las horas. 5 horas es un tiempo que cualquiera entiende, ¿no? Lo mismo aquí, se está representando con un número y su unidad, que en este caso son los kilogramos, un número y su unidad del área, que en este caso son metros cuadrados, un número y su unidad de temperatura, que en este caso son los grados centígrados. Pero ahora sí lo que nos interesa. Ya sabemos cuáles son las magnitudes escalares. Otras magnitudes son las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Que esto es lo que nos interesa, como les dije anteriormente, ¿no? Estas magnitudes, además del número y la unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Y algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son estos. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no basta con, por ejemplo, decir velocidad de 5 kilómetros, porque para hablar de la velocidad tengo que decir hacia dónde. Obviamente, no es lo mismo que vaya 5 kilómetros hacia el norte que decir 5 kilómetros por hora. No es lo mismo que tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte que hacia el sur, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí tengo que indicar específicamente hacia dónde esos 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo decir, bueno, voy adelantándome en los temas de física, la unidad de la fuerza, una de las unidades son los newtons. Por ejemplo, yo puedo decir, hágale una fuerza de 15 newtons, ¿sí? No voy a hablar de newtons, pero, por ejemplo, si yo le digo a alguien, hágame un favor de hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que decirle hacia dónde hacer la fuerza, ¿sí? Si yo quiero correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que yo le haga la fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, o que hacia adelante o que hacia atrás. Entonces, para la fuerza necesitamos, además del número y de su unidad, necesitamos saber una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Lo mismo sucede con la aceleración y con el campo eléctrico. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que las magnitudes vectoriales no basta con decir el número y la unidad, sino también se debe decir hacia dónde. Hacia dónde eso se divide en dirección y sentido. Para continuar la explicación sobre la temática relacionada con los vectores. Vamos a proceder a la suma de dos o más vectores. Pero antes de proceder a esta suma, es importante que el estudiante y toda persona interesada tenga claridad sobre unos prerequisitos o elementos previos necesarios para que el procedimiento de la suma de vectores sea eficiente, se haga de manera correcta. Un primer elemento para tener en cuenta es el signo de las componentes rectangulares del vector con el que estemos trabajando. Tomemos, por ejemplo, este vector de color verde que están observando allí. Le vamos a dar a ese vector un valor, digamos 12 unidades, por ejemplo. Ese vector se encuentra ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. Los signos de los semiejes que conforman el plano cartesiano son los siguientes. Semieje positivo Y, en este sentido en que me estoy moviendo, positivo.
semieje positivo de las X, en este sentido, lo pueden observar. Semieje negativo de las Y, en el sentido en que me estoy desplazando. Semieje negativo de las X. ¿Listo? Entonces, de manera precisa, positivo, positivo, negativo, negativo. Bien, ahora analicemos el signo que tienen las componentes. Pueden notar que el vector B posee dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Si nos movemos en el semieje positivo de las X, esta componente es positiva, y la componente en el eje Y también es positiva. Vamos a ver los valores. Miren, 8,5 y 8,5. Ambas componentes poseen signo positivo. Vamos a trasladar el vector a el segundo cuadrante. Perfecto. Ahora el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Analicemos los signos de las componentes. Previamente sabemos que si vamos en el sentido del semieje positivo y es decir, hacia arriba, la componente es positiva. Y si vamos en este sentido, en el sentido del semieje negativo de las X, la componente es negativa. Veamos esas componentes y sus valores. Noten entonces, la componente en el eje X, estando este vector en el segundo cuadrante, es negativa, miren, porque va en el sentido del semieje negativo de las X. Y la componente en el eje Y es positiva, porque va en el mismo sentido del semieje positivo de las Y. Traslademos el vector al tercer cuadrante. Muy bien, lo tenemos ubicado ahora en el tercer cuadrante. Los signos de las componentes. Ahora noten ustedes, semieje negativo de las X. Por eso la componente en el eje X es negativa. Nos desplazamos ahora, semieje negativo de la Y, componente también negativa. Entonces ambas componentes son negativas. Noten ustedes que los valores van cambiando porque no estamos tomando el mismo ángulo. Estamos focalizando solamente el signo de las componentes. Concéntrense en el signo de las componentes. Traslademos el vector a el cuarto cuadrante. Listo. Veamos los signos de las componentes. Aquí tendríamos que desplazarnos en el semieje positivo de las X. Entonces la componente en el eje X es positiva. Y aquí nos desplazamos en el semieje negativo de la Y. La componente en el eje Y del vector B sería negativa. Veamos esas componentes. Miren, pueden observar el sentido de esta componente positivo y el sentido de esta componente negativo. Sus respectivos valores atendiendo también al ángulo que se haya tomado. Para estudiar un vector en el plano cartesiano, escojamos el vector A. Vamos a tomar este vector A de manera que podamos explorar sus componentes rectangulares. Las componentes rectangulares son las componentes que constituyen al vector en el eje X y en el eje Y. Este vector A, vamos a expandirlo de manera que podamos de todas formas hacer un ejercicio muy ilustrativo. ¿Ok? Muy bien, entonces en el eje X tendrá un valor y en el eje Y tendrá otro valor. Para nuestro vector veamos estos valores. ¿Ok? Aquí tenemos las componentes. Pueden notar las líneas punteadas, aquí estaría el vector que constituye la componente del vector A en el eje X. Este sería el vector A sub X. Y pueden notar que tiene un valor de 19 unidades. Y la componente en Y, es decir, A sub Y, tiene un valor de 14 unidades. ¿Por qué esta componente A sub X y A sub Y son las componentes rectangulares de este vector? Porque la suma de estas dos componentes da como resultado este vector, y estas dos componentes, al colocar el extremo de un vector con el origen del otro, determinan un ángulo de 90 grados, así como lo estoy señalando en este momento. Entonces, A sub X y A sub Y forman un ángulo de 90 grados y por eso se llaman componentes rectangulares del vector A. Componentes porque su suma genera el vector A, y rectangulares porque las dos componentes determinan un ángulo de 90 grados. Exploremos otro detalle. Aquí pueden notar ustedes el valor de la componente vertical, o sea, A sub Y de 14 unidades y el componente horizontal A sub X de 19 grados. ¿Cuánto nos daría sumar estos dos vectores? Ligeramente podríamos decir entonces que sería 19 más 14, pero así no es como funciona una suma de componentes rectangulares para obtener el vector resultante. Lo que hay que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, tal como lo podemos verificar en unos instantes. Por lo pronto veamos el valor que nos arroja esta sumatoria. El vector A sub X 19 unidades, el vector A sub Y 14 unidades. El resultado, miren cuánto nos arroja, 23.6. ¿Correcto? Ese es el valor resultante. Veamos la suma. Aquí tenemos entonces bien delineada la suma. El vector A sería este vector, es el resultado de sumar. Repetimos, A sub X y A sub Y. Muy bien, nos arroja 23.6. ¿Cómo se obtuvo ese resultado?
se obtuvo aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa, en este caso es el vector A, es la suma de los valores de los cuadrados de cada cateto. Es decir, que este vector al cuadrado, o sea, A al cuadrado sería 19 al cuadrado más 14 al cuadrado, con lo cual el vector A tendría como resultado la raíz cuadrada de 19 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y eso nos da un valor de 23.6. En esta aplicación se hace una aproximación en algunos valores. Entonces ustedes notarán que en su calculadora arroja un valor y acá da un valor redondeado, un valor aproximado. Tomemos otro ejemplo. Vamos a trasladar nuestro vector. Aquí tenemos estos valores, tenemos estas componentes. Vamos a llevarlo al segundo cuadrante, ¿correcto? Vamos a llevar aquí al segundo cuadrante y veamos cómo podemos trabajar con este vector. Vamos a tomar un valor en el eje X, por supuesto, y un valor en el eje Y. Tomemos que el valor en el eje X, vamos a tomar aquí valores, ¿sí? Las componentes, muy bien. En el eje X tendremos un valor de menos 12, vamos a dar un valor de menos 12, ¿correcto? Aquí está, valor de menos 12. Y en el eje Y vamos a dar un valor de 13, ¿perfecto? A sub X, menos 12. A sub Y, 13. Fíjense que A sub X es negativo, pues está en el semieje negativo de las X, y A sub Y es positivo, está en el semieje positivo de la Y. Eso lo hemos explicado en un video anterior. Muy bien, ¿cuál sería el valor de esta resultante? Vamos a ver. El valor de esta resultante es 17.7. Si la resultante es 17.7, con una componente en X menos 12 y una componente en Y 13. No hemos explorado todavía el valor del ángulo. Eso lo vamos a dejar quieto para más adelante. Acuérdense que aquí trabajamos sin estrés. Muy bien. La suma, que la tenemos, vamos a extender esta suma acá y noten ustedes. Menos 12, componente en X. 13, componente en Y, resulta este vector. El vector suma es 17.7. Hemos aplicado de nuevo el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, menos 12 al cuadrado más 13 al cuadrado. Y esto, al sacarle raíz cuadrada, nos da este vector de 17.7. En este video les voy a explicar cómo se representan los vectores en el plano cartesiano, así como determinar su magnitud y dirección. Para determinar la magnitud y dirección, así como graficar en el plano cartesiano, lo voy a enseñar con este ejercicio sencillo. Se requiere graficar en el plano cartesiano el punto A 2,1 y el punto B 4,3 en el plano de R2, graficar los puntos en el plano cartesiano y construir el vector AB, así como determinar su magnitud y dirección. Antes de pasar con el ejercicio, les quiero explicar qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano está conformado por dos líneas perpendiculares entre sí, es decir, que hay 90 grados entre cada una de ellas. Está conformado por una línea horizontal que se llama eje X. Y esta línea horizontal tiene un punto de origen, es decir, hay un punto donde se le conoce como el cero. Generalmente es en la mitad. Y esto lo que hace es dividir la línea en su parte derecha y en su parte izquierda. Igualmente está dividida en partes iguales. Para nuestro caso está dividida en unidades, es decir, que si a la parte derecha está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, puede ser hasta el infinito. Y así su parte izquierda está dividida de la misma manera, pero en sentido negativo, es decir, tiene esta misma numeración, pero es negativa. Lo mismo sucede con su eje vertical o su eje perpendicular, que se le conoce como eje Y. Este eje Y, desde la mitad, que vamos a suponer que es la línea horizontal, hacia arriba está dividido en partes iguales, para nuestro caso en unidades, y representa la parte positiva, mientras que hacia abajo representa la parte negativa. Para nosotros graficar un punto en el plano cartesiano, pues obviamente el punto está compuesto por una componente en X, que es decir, que va sobre el eje X, y una componente, una cantidad que representa el eje vertical. Para ello les voy a explicar con el siguiente ejemplo. Deseamos graficar el punto menos 3, 2, es decir, este menos 3 es la componente en X, mientras que el Y este 2 es la componente en Y. Entonces nos venimos, nos ubicamos sobre el eje sobre el eje horizontal, y bueno, menos 3 significa que voy a contar 3 unidades hacia la izquierda del origen, que es este punto acá, 0, 0. Es decir, aquí tenemos el 1, acá tenemos el 2, acá tenemos el 3. Nos ubicamos acá en el 3 y vamos a subir verticalmente la cantidad que nos dice la componente en Y, es decir, 2. Entonces vamos a subir 1 y vamos a subir en 2. Nuestro punto aquí lo colocamos, menos 3,2 es de esta forma. Muchas veces lo que se hace, pues digamos, es trazar, ¿cierto? Como el camino que se recorrió tanto en el eje X como en el eje Y. Y este es nuestro punto P.
sencillo, la verdad es muy fácil graficar en el plano cartesiano. Si nosotros deseamos graficar, por ejemplo, menos 2 en X, ¿sí? Y menos 2, entonces sería acá, quedaría de esta forma. Este plano cartesiano generalmente se suele dividir en cuadrantes. Este primer componente, que está representado por ambos lados del eje positivo, se lo conoce como el cuadrante 1. Al cuadrante 2 es el que le sigue, digamos, está en sentido antihorario. Entonces este cuadrante 2 está representado por el componente X negativo y el componente Y positivo. Al cuadrante 3 está representado por la componente X negativa y Y negativa. Y el cuadrante 4 por el X positivo y el Y negativo. Entonces ahora sí, vamos a pasar a nosotros graficar este punto para resolver este ejercicio, el punto A y el punto B. Entonces el punto A, sabemos que esta primera componente es la X. Entonces en 2 vamos a contar 1, 2. ¿Y cuánto vamos a subir en Y? Vamos a subir una unidad. Por lo tanto, nuestro punto se trazaría acá y aquí tenemos el punto A. Para el punto B nos dice que es 4, es decir, vamos a contar 4, 1, 2, 3 y 4. Sería por acá. Vamos a subir en Y 3 unidades, 1, 2 y 3. Por lo tanto, por acá se ubicaría el punto B. Bueno, otra cosa también que voy a explicar y que de pronto no es claro para todos, ¿qué significa en el plano R2? Cuando nos refiere al plano R2, se refiere al plano cartesiano, que está compuesto por dos dimensiones, es decir, una dimensión que está aquí en la horizontal, el eje X, y otra en la dirección del eje Y. Vamos a construir el vector. Entonces nos dice que un vector en el plano cartesiano es un segmento de línea dirigido, en este caso como es AB, entonces de A hacia B. Esto lo hemos representado de forma gráfica, pero vamos a representar cómo numéricamente es ese vector. Entonces nuestro vector AB, cuando nos dan los puntos, significa que es el punto B menos el punto A. ¿Qué significa esto? Al punto B se le va a restar al punto A. ¿Y cómo se hace una resta de puntos en el plano cartesiano? Pues muy sencillo, se va a restar la componente en X con su respectiva componente en X y la componente Y con su respectiva componente en Y. Es decir, el vector AB sería 4 menos 2, que está acá, coma, 3 menos 1. Y haciendo la operación nos dice que el vector AB es 2, 2. A esto se le conoce como las componentes rectangulares de un vector. Ahora vamos a determinar la magnitud. ¿Qué quiere decir la magnitud? Quiere decir cuánta cantidad es este segmento de recta. O, con otras palabras, cuánto es la distancia que hay de A hasta B. Para ello lo vamos a aplicar esta ecuación. Nos dice que para determinar la magnitud de un vector vamos a elevar cada uno de esos componentes al cuadrado, las vamos a sumar. Por lo tanto, la magnitud del vector AB es igual a su componente X al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más su componente con su componente Y al cuadrado, que es decir 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 más otros 2 al cuadrado, que es 4, entonces nos da raíz de 8, y esta raíz de 8 es igual a 2,8. Es decir, esta longitud de A hasta B es 2,8 unidades para nuestro caso. Por último, nos piden hallar la dirección de un vector. La dirección de un vector significa cuánto es el ángulo que hay de esta línea recta con respecto a una línea horizontal. Y vamos a decir que es un ángulo alfa. Es decir, cuánto ángulo hay de respecto a la línea horizontal. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación, que nos dice que para determinar este ángulo alfa es igual a la tangente inversa de la componente Y sobre la componente X. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a la tangente a la menos 1 de Y sobre X, que es 2 sobre 2. Haciendo la operación en la calculadora me dice que la dirección es de 45 grados. Por lo tanto, la magnitud es raíz de 8, que es igual a 2,8, y tiene una dirección de 45 grados.